Cuando aparezca la lucecita. Ahí estamos. Bueno, les decía que entonces nos vamos a poner las pilas para organizar nuestro trabajo, ¿sí? Avanzar con los textos que nos faltan, ¿sí? De leer, digamos, y las clases que nos faltan tomar. Yo tengo una propuesta para hacer. Hoy vamos a trabajar violencia, ¿ok? Hoy vamos a trabajar violencia y mañana hacíamos cada 15 días los Meet, pero me parece que en realidad necesitamos adelantar un poco, de manera que también tengan, que no estén tan saturados entre escribir el trabajo, ¿sí? Y estar leyendo a la par, digamos, ¿no? Escribir y estar a la par leyendo. Entonces, mañana les voy a proponer, en vez de tener el sincrónico la semana que viene, ¿sí? Mañana a la noche tener el sincrónico. En vez de dentro de una semana tenerlo mañana. Y laburar con dispositivos. Entonces ahí ya tendríamos más o menos terminado el panorama de dar, ¿sí? Los contenidos mínimos y básicos para este trabajo. Y ya nos podríamos dedicar a, o ustedes ya se podrían dedicar a hacer el análisis, ¿sí? Les comento que, a ver, para que yo tenga tiempo de corregir, hacer una devolución y quien tenga que revisar, como sea, también tenga tiempo de hacerlo, no nos queda demasiado espacio más que entregar en la semana del 14. ¿Sí? O sea, sería el 15 para ustedes y el 16 para los chicos de la noche. De manera que yo, la semana del 20, pudiera estar dando una devolución para aquellos que necesitan revisar ese material y puedan volverlo a entregar la semana siguiente, el 29 y el 30. ¿Se entiende? Estamos reajustados, pero no solamente ustedes, o sea, esto significa un esfuerzo de ustedes y mío también. Así que esas serían las fechas. Entonces, la entrega del material sería para el 15, para el turno mañana, y el 16 para el turno noche. ¿Sí? En el horario que le corresponde. Esos días, excepto consultas o cuestiones, no estaríamos teniendo clases, ¿sí? Y solo convocaría a la gente el 22 y el 23 de aquellos que tienen que revisar. También puede existir la posibilidad de que los trabajos estén bien y que me gustaría que mejoren algún aspecto, también podría convocarlos para eso, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces sería 15 y 16 la entrega, y 29 y 30 sería ya sea recuperatorio o llámese, como sea. Profe, El una 22 y el... pregunta. Sí. ¿La entregas con el análisis o solo el caso? No, no, claro, no, no, no. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, el caso del que también nos demoró eso también, ¿no? Porque le dedicamos su tiempo, para mí fue importante, porque es la manera como de dónde hacer pie para empezar a analizar, que tenga los elementos suficientes para ser considerado un caso, un caso para ser mirado con mirada forense, ¿ok? Bueno, ¿en qué consta el trabajo? ¿De qué va a constar el trabajo? El trabajo consta de la presentación del caso. Vamos a hablar del desarrollo y después vamos a hablar del otro. La presentación del caso en no más de 2 páginas. O sea, ustedes ahora han hecho como un desarrollo, ¿sí? Bueno, ahora hay que hacer un esfuerzo de acortarlo, de hacer como una, no sé si necesariamente sería una síntesis, en realidad, eh, nada, contarlo de forma limpia, concreta, clara, ¿sí? Respetando la descripción,
ya ahora sí, ya asegurados de que tenemos los factores de riesgo identificados y ahora sí. Entonces, en 2 páginas, escribir el caso. ¿Sí? Y en no más de 4 páginas, hacer el análisis de ese caso con el material que tenemos. ¿El análisis en qué se va a basar? Bueno, tenemos que construir 3 categorías de análisis, no menos de 3 categorías de análisis desarrollados en 1,5 páginas más o menos cada uno. Ahí nos daría el total de 4 páginas. ¿Sí? De acuerdo a los factores de riesgo de ese caso. Podríamos hacer pie en las cuestiones institucionales, podríamos hacer pie en las cuestiones de violencia, podríamos hacer pie en las cuestiones de la responsabilidad o la capacidad progresiva. O sea, nosotros vamos a elegir sobre qué cuestiones vamos a analizar. ¿Sí? Entonces, ¿eso queda claro hasta ahí? Bien, perfecto. Bueno, entonces, ese va a ser el desarrollo. Son 6 páginas, 2 páginas para el caso que ya están construyendo y 4 páginas de análisis que se van a basar en 3 categorías de análisis, ¿no? Ustedes pueden esas categorías convertirlas en títulos o en subtítulos, ¿no? Que tengan que ver con el caso, elaboran un subtítulo, ¿no? Qué sé yo, las cuestiones de la capacidad progresiva, por ejemplo, podría ser un subtítulo, o la violencia en el entramado de las relaciones familiares, ¿sí? O la falta de representación de los sujetos en las instituciones, no sé. Ustedes en el análisis se van a dar cuenta, ¿sí? Bueno, esa categoría no desarrollada en más de 1,5 páginas para que con las 3 categorías de análisis les den las 4 páginas. ¿Vamos hasta allí? Si ustedes se ponen a pensar, bueno, tenemos las grabaciones de las discusiones de los casos, ahí se van a dar cuenta, yo creo que ustedes ya tienen identificados claramente qué tipo de categoría o sobre qué ustedes quieren versar esos análisis, ¿ok? Porque lo hemos hablado en la misma construcción del caso. ¿Vamos hasta allí? Bien. Vamos a las cuestiones formales. Este trabajo tiene que tener una página de introducción, donde la introducción va a anticipar la estructura del texto. Entonces, en esa introducción uno pone, bueno, este trabajo se da en el marco de un trabajo final o la entrega final de la cátedra, ¿sí? Para la cual se propuso la construcción del caso. Bueno, y ahí cuentan un poco las vicisitudes de la construcción del caso. Cómo lo eligieron, por qué lo eligieron, justificar, por qué creían ustedes. Esto que ya venimos trabajando, solamente que hay que pasarlo en limpio. A continuación, describir, puntuar las partes del trabajo. Entonces, en la primera parte de este trabajo se describirá el caso, ¿sí? O la construcción del caso, que nos permite realizar una mirada forense, una mirada jurídico-forense, y en la segunda parte de este trabajo se desarrolla un análisis del caso a partir de 3 categorías. Y ahí las ponen, ¿no? Comenzamos por esta, porque tal cosa, seguimos con esta, porque tal otra, y finalmente terminamos con esta. Y pueden agregar al final al final de la introducción un párrafo chiquitito que diga, bueno, ya una opinión personal con respecto a este tipo de trabajo, la construcción de esta mirada forense, ¿no? Y esta manera, esta forma metodológica de mirar de forma forense, ¿no? Bueno, de qué manera colabora en la formación psicopedagógica. Ya es un comentario, ya es como una valoración personal.
en qué colabora, cómo lo hace. ¿Me siguen? Entonces, carátula, universidad, facultad, cátedra, nombre y apellido de los estudiantes, profesor. Bien. Segunda hoja, índice, segunda hoja, introducción. Y así, tercera, cuarta, quinta y sexta, análisis. Y finalmente, referencias bibliográficas. ¿Qué van a poner en las referencias? Pero es una pregunta. Sí. Serían entonces un total de 7 páginas, ¿o no? Porque tendríamos 2 del caso, 4 de análisis y 1 de introducción. Claro, sí, sí. Sí, cuando yo les digo 6 o les digo 4, tiene que ver con la producción de ustedes. La introducción es un texto, bueno, un texto que anticipa lo que va a decir, no es una construcción demasiado profunda. Bueno, y en las referencias van a citar solamente los materiales que utilicen. Solamente los materiales que utilicen, ¿ok? Bueno, como metodología de trabajo ya saben que venimos usando, o por lo menos los que han trabajado conmigo desde hace años, bueno, cada categoría van a tener que formular para cada categoría una construcción de sentido, una idea, ¿sí? Que va a ser el fundamento del análisis de esa categoría, que van a complementar con la citación de autores, de los materiales que utilizan. Pueden incluir hipótesis, preguntas, que se ensayen, ¿no? A modo de hipótesis para cada categoría. No es obligatorio, pero ustedes el análisis lo realizan como a ustedes les parezca. Lo que tiene que quedar claro es, tiene que quedar claro el argumento a partir del cual yo realizo ese análisis, ¿no? Tiene que haber un fundamento, y ahí es la conceptualización tensionando el caso. ¿Sí? Bueno, yo les voy a pasar un par de no modelos, sino ejemplos, digamos, de otras cohortes, para que colaboren en esta presentación, ¿ok? No son modelos, casi digo yo modelos también, pero no son modelos. Son solamente otras maneras de presentar un trabajo como este, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces vamos directamente vamos a trabajar sobre violencias, ¿sí? Profe, antes de que Sí. continúe, una consulta. ¿Por dónde se lo enviamos? ¿Por mensajería? ¿Lo subimos, no sé, Drive? No, por mensajería está bien. Mensajería. Sí. La fecha sería el 15, o se lo podemos enviar antes si lo tenemos. Totalmente, claro, por supuesto. ¿Sí? Profe, ¿y los textos que entran son todos los que hemos visto hasta ahora? Sí, y los que vamos a ver hoy y mañana. Bueno. Profe, una consulta. Las clases pasadas que estuvimos hablando y construyendo el riesgo, digamos, hablando sobre eso, ¿es necesario que en el trabajo esté planteado así específicamente o con las categorías se va a dar cuenta? ¿Estamos hablando del análisis o de la construcción? Del análisis. Ah. O sea, que en algún momento nosotras digamos algo del riesgo que consideramos, o se va a ir construyendo cuando digamos las categorías, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende, sí. A ver, nosotros que lo conocemos, sí, pero si ustedes lo quieren aclarar en algún momento, determinar, está bien también. Sí. Buenísimo. O sea, yo ya estoy, a ver, con las supervisiones que hemos hecho, yo ya me quedo tranquilo de que este caso es construido a partir de poder identificar esos factores, ¿ok? Pero cualquier otro que lo lee, como no ha estado en el proceso, ¿sí? No lo va a identificar del mismo modo. Así que si lo quieren incluir, ¿sí? Porque pasaba mucho esto de que yo
a ver, iba revisando, iba haciendo la supervisión y me decían, bueno, entonces lo vamos a escribir y vamos a decir que no digan nada en el caso porque es meramente descriptivo, ¿está? Entonces después en el análisis, si quieren, a lo mejor relacionar esas categorías con esos factores de riesgo detectados. Me parece que está bueno porque adquiere sentido ahí por qué tomo esta categoría o por qué construyo esa categoría de análisis. ¿Ok? Es como que lo justifica de alguna forma. Valentina, ¿vos querés preguntar algo? Sí, que las clases en las que construyeron el caso fueron siempre a la noche y yo, bueno, a esa hora trabajo, entonces no me puedo conectar. Y la primera clase, una de mis compañeras estuvo, pero no tuvieron lugar para presentar el caso nuestro. Y la siguiente, que fue la clase pasada, tampoco ninguna se pudo conectar. Entonces quería saber si, no necesariamente ahora, obvio, pero si en algún momento podríamos tener una tutoría nosotras para presentarlo. Le mandamos un mensaje, pero todavía no lo leyó y nada. Lo tenemos escrito, pero quisiéramos saber si vamos bien, digamos. Bueno. Sí. Ok. Igual está bien eso. Yo, a ver, tuve la deferencia de hacer esas dos supervisiones y no lo pudimos hacer en otro horario por las cuestiones que ya sabemos. Lo que sí, no creo que esta semana pueda hacer, Valentina, ¿ok? Bueno, sí. Quizás la semana que viene. Igual recuérdenmelo, ¿sí? Dale, gracias, profe. Bueno, ¿estamos entonces? Bueno, para lo que es el trabajo, el módulo de instituciones, va a estar todo el trabajo de... hay un material de una investigación que ha realizado un grupo de la Facultad de Abogacía sobre la institución Lely Kellen. ¿Ubican a Lely Kellen? ¿Les suena? Bueno, Lely Kellen, o Lely Kellen, no sé cómo se pronuncia bien, es una institución que trabaja, o ha estado trabajando desde hace muchos años con jóvenes que están en proceso de judicialización, ¿sí? Entonces, bueno, ese texto va a ser fundamental para entender la cuestión institucional. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros de la cuestión institucional? Es ver cómo en las instituciones actuales, ¿sí? Se presenta la dificultad, digamos, de poder hacer o de poder realizar o tener prácticas, ¿no es cierto?, que estén más cercanas a lo que prescribe la ley en torno a la garantía y el ejercicio de los derechos, ¿sí? Inclusive, de hecho, el texto, que les voy a presentar de esa investigación, pone en tensión eso. Lo advierte, dice, todavía continúan las prácticas, pese a que la ley se ha modificado en torno a los derechos de los niños, niñas y jóvenes y adolescentes, ¿sí? Todavía en las instituciones guardan espacio para prácticas anacrónicas a los tiempos actuales y anacrónicas a las leyes actuales, ¿no? Es como que el sistema de tutela que regía antes del sistema de protección integral, en algún punto se sigue colando porque lo que no se han modificado del todo son las representaciones. Son los esquemas, las representaciones a partir de lo cual los sujetos actúan. Entonces, si eso no se modifica, por más que la ley se modifique, ¿sí?, siempre va a haber una distancia grande entre lo que el discurso de los derechos y las prácticas institucionales que intentarían garantizar esos derechos. ¿Me siguen hasta aquí? Bien, entonces, para esa clase, la clase de las instituciones, yo les voy a ponchar, hoy se los voy a dejar, va a ser la clase, le vamos a poner encuentro 8, que va a ser un encuentro netamente virtual. Vamos a hablar de las instituciones, y ahí en el módulo, en el Drive, voy a poner material de las instituciones, de este trabajo que les advierto, y también voy a poner voy a poner un texto, un material que elaboré yo para el Ministerio de Educación, de mi trabajo como psicopedagogo en el equipo técnico de contexto de encierro, de educación en contexto de encierro.
un poco Profe. de alguna manera. Sí. Creo que esos materiales que usted está hablando ya están en el Drive y se pueden ver. Ah, ¿ya los puse? Ah, bueno, Sí, sí, profe. Esos dos que usted está hablando de la investigación y el de usted en cuanto a la Secretaría de Igualdad y Educación, calidad. Sí. están, Ah, profe. buenísimo. Bueno, Esos bueno. dos, no sé si usted está haciendo referencia a alguno más, pero por No, lo menos no, esos no. dos están. Bueno, ya lo voy a verificar bien. Digo, esos son los dos textos que más me importan, digamos, ¿no? El texto que dice eh, encuadre teórico-metodológico, ¿sí? El encuadre teórico-metodológico que usamos el equipo técnico de educación en contexto de encierro. Bueno, ahí hay toda una mirada que es, ¿por qué se los paso? Porque en realidad estuvo fuertemente articulado con las nociones psicopedagógicas. Si bien no se nombra en ningún momento la palabra psicopedagogía, digamos, ustedes se van a dar cuenta que la forma y el método a partir del cual se trabajó con las escuelas en contexto de encierro es fuertemente psicopedagógica, ¿sí? Así que ese sería el ejemplo. Y después está el capítulo de ese libro donde se trabaja con el tema de las prácticas institucionales en términos de garantía de derechos, ¿sí? De Lely Kellen. Esos van a ser los dos artículos para pensar las cuestiones institucionales, ¿sí? En forma de garantizar derechos. Bien. También va a ir un link de la clase del año pasado sobre estos temas, el link de grabación, digamos. Entonces, ustedes van a tener todo ese módulo de instituciones con el material más la clase que yo di el año anterior. ¿Ok? Como para ir adelantando. Bien. ¿Vamos con violencia? Bueno. Denme un minutín. Denme un minutín. Bueno, vamos a ver a la violencia como... Básicamente vamos a empezar a hablar de violencia como problema social. ¿Sí? En clases anteriores hablábamos de que el mercado, de alguna manera, las lógicas del mercado han suplantado a las lógicas estatales, ¿se acuerdan? ¿Qué decía al respecto Leucowicz, ese autor que estuvimos leyendo? A ver, mientras yo cambio, me esperan un segundito, mientras cambio la yerba del mate, les dejo por grupo esta tarea para hablar. ¿Qué dice Leucowicz con respecto a esta transición, ¿no? De las lógicas del Estado o las lógicas estatales, ¿no? De los estados modernos, del Estado-nación, o Estado benefactor, ¿sí? A las lógicas del mercado. ¿Qué dice el autor? Ahí se los dejo picando, me esperan un segundito. Chárlenlo por grupo, 2 minutitos mientras caliento el agua. Disculpen, chicas, le hago una pregunta a la compañera que mencionó recién que estaban cargados de los dos textos que el profe mencionó. ¿Me podría decir en qué parte? Están en la clase 5, donde dice encuentro 5, hay un link que te manda un drive y ahí están los textos. Y después abajo de todo en la clase dice bibliografía, creo, y están bien los capítulos que son. Ah, bien. Gracias, Pili. Gracias. Yo creo que estaban en el
prólogo y el capítulo 1 creo que era. Claro, porque en la clase 5, en los dos links, me pide que solicite el acceso. No me deja entrar libremente. Ah, claro, yo lo tuve que hacer. Ahí te los paso si querés. O los paso por el grupo de... Ah, de Forense. A ver. Ah, buenísimo. Gracias. Bueno, estoy aquí. Hello. Ah, te quería hacer una pregunta. ¿Quiénes estuvieron en el encuentro? En el encuentro de Forense, chicas, del Colegio de Psicopedagogos. ¿Tuviste, Pilar? Y Mariana. Y Valentina. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Qué dicen ustedes? Estamos haciendo, cambiando la historia. Cambiando la historia. Así es. Colaborando. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo vieron? Hermoso, estuvo bueno. Yo previo a eso ya me había inscrito en el proyecto que se inicia ahora el viernes. Ya tenía la inscripción desde apenas se abrió. Tengo una ansia. Bueno, buenísimo. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Miren lo importante, ¿no? Lo importante que es. Lo importante y la falta que hace. Así que bueno, va a ser el primero de muchos, ¿no? Tenemos muchas ganas y hay muchos compañeros en Argentina. Lástima que en Córdoba, pero bueno, espero podamos trabajar de manera tal que sea una condición diferente para ustedes también, ¿no? Para aquellos que estén interesados en entrar en estos campos, bueno, que espero que haya más acceso, ¿sí? Pero va a depender de todos nosotros, así que egresen e incorpórense a la comisión de Forense, chiques. Profe. Están invitadas. Sí. Profe. Sí. Quiero hacerle una consulta a usted como referente de la psicopedagogía forense. ¿No le parece que sería sumamente rico y necesario para nosotros como estudiantes de quinto año que se nos habiliten espacios de práctica? Pero está la práctica 5. Hello. Ya sé, pero creo que yo quiero hay un espacio. ¿Cómo? Hay un espacio que está a cargo de la profe Villagra, que es en el marco de restitución. ¿En el marco de qué, Ludmila? Profe. Yo trabajo en Senaf. De restitución de derechos. Bueno, ahí está. Ahí está, por ejemplo, ¿sí? Lo que ustedes también pueden demandar como estudiantes es, si les hacen encuestas o les piden valoración de la cátedra, que se cree un espacio específico de psicopedagogía forense. Claro, para mí, profe, lo que se refería Roque, me parece que está bueno, es como una práctica o un espacio que sea exclusivamente referido a esto, digamos. Claro, así como en segundo año se nos habilitó la sociocomunitaria, que para mí fue fabulosa esa práctica que hice, me gustaría que también se pudiera plantear así esta. Es sumamente interesante. Claro, pero vuelvo a repetir, fíjense, la práctica 5, o sea, ustedes ya tienen práctica, o sea, no pueden quejarse de que no tienen práctica porque todos los años en psicopedagogía hay práctica.
Bien, el punto es cuáles son las orientaciones de los espacios. Yo creo que hay orientación vocacional en quinto, hay proyectos sociocomunitarios, bueno, entonces lo que sí pueden demandar que algún espacio que algún espacio de esa práctica sea específicamente forense. Así que ustedes vayan pidiéndolo porque van sentando como un antecedente. Entonces, si se llega a abrir alguna comisión, cuando se abre la comisión y los profesores o psicopedagogos se inscriben, bueno, se pide específicamente dentro del currículum o dentro del currículum del profe o del psicopedagogo, ¿sí? Que tenga trayectoria, que tenga práctica, ¿sí? ¿Por qué no? Así que bueno, por eso digo, como estudiantes ustedes tienen derecho y pueden reclamarlo. ¿Sí? Profe, Sí. sin intención de dar nombres, ni mucho menos, en el sentido de la ética, como estudiantes decir, ¿no? Que por ahí se hace como si tuvieran prácticas. Porque yo, por ejemplo, el año pasado tuve la experiencia de que a la profe de práctica no le conocimos la cara. Y tuvimos 3 clases y en eso se basó la práctica. Entonces, por ahí la práctica de cuarto año fue como si hubiera prácticas. Y me parece que no es menor que se debe dejar pasar y jugar con ese espacio que es tan valioso para nosotros. No sé. Por ahí el hacernos oír un poco más está bueno, porque si no, por ahí quedan prácticas colgadas que vienen a aportar un montón a nuestra profesión y a nuestra mirada, y el hacer como si práctica no está bueno. Bueno, pero Florencia, ustedes, a ver, yo entiendo, nos estamos yendo del tema, pero no importa, a ver, yo entiendo que a ustedes les toman encuestas, fíjense que después a nosotros nos llegan las respuestas de los estudiantes con respecto a la evaluación que los estudiantes han hecho de nuestros espacios. A mí en una práctica de segundo año me habían puesto que era muy exigente, que no sé qué, bueno, toda esa historia. O sea, digo, ustedes se supone que tienen espacios, pueden exigir, pedir, demandar, valorar, así que ya que ese es el espacio de participación y tiene fuerza, ¿no? Utilícenlo. Si no estuviste de acuerdo, Florencia, lo tendrías que haber dicho, ¿sí? O preguntar o buscar dónde podías dejar expresada tu posición. En realidad creo que lo dejamos claro en las encuestas por aula virtual. Bueno, genial. Pero por ahí esas encuestas la mandan en marzo, abril, y todavía ni conocimos el profe. Entonces también es un poco de eso. Realmente es un sistema, bueno, no sé. No, yo no estoy en eso, así que no quiero decir demasiadas cosas, pero a donde voy es lo siguiente: pídanlo por nota, pídanlo, o sea, ¿se entiende? Hagan una nota, escríbanlo, pidan una comisión específica, por supuesto que está en el derecho de ustedes y en la formación, ¿ok? ¿Sí? Pídanlo, pidan. Pueden hacer prácticas, pueden hacer pasantías, después y de todas maneras, vuelvo a repetir, si egresan están invitadas a la comisión forense, que hay todo por hacer, chiques. Yo no soy solamente, yo tengo un trayectorio y una experiencia y estoy buceando y bueno, hay mucho por hacer. Si egresan, están bienvenidas a la comisión del Colegio de Psicopedagogos. También se pueden realizar pasantías, se puede inventar ese recurso para que se realicen pasantías desde el Colegio de Psicopedagogos. Todo está por hacer si todo es posible, ¿ok? Así que en ese sentido, siéntanse acompañadas. Y con respecto a la práctica, también estoy de acuerdo con eso. Me parece que es muy potable que ustedes lo puedan pedir, así como hay distintas prácticas en quinto. Les digo que el eje es la elaboración de proyectos de intervención. Ese es el eje de la práctica 5. El eje de la 4 son intervenciones psicopedagógicas en distintos ámbitos. El eje de la práctica 5 es la construcción de proyectos de intervención. La práctica 3, diagnóstico. La práctica 2, la participación en proyectos sociocomunitarios. ¿Ok? Bueno, ¿vamos a nuestro tema? Bueno, ¿qué me cuentan? A ver, hagamos de esto una conversación porque si no yo
Va a ser todo una cosa así como muy, muy aburrida. Para mí, sobre todo. ¿Cómo es este traspaso, este traspaso de la supremacía del mercado por sobre la lógica estatal? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa situación? Ay, chicos, se los pido por favor. Hola. A ver. No lo logro bien, pero bueno, cambio a figura de Para, Evelina, si apagas la cámara a lo mejor se te escucha mejor, no sé. no se escucha. Bueno, doy la palabra, cedo la palabra. Pero ahí se te escucha, ahí se te escucha. Bueno, a ver, ¿quién continúa? No sé. Dale, a ver, Roxana. Bueno, creo que el autor lo que distinguiera entre consumidores y no me acuerdo, y excluidos, donde planteaba que las personas que, digamos, que pertenecían al sistema eran aquellos que podían adquirir bienes, los que no quedaban por fuera. Bueno, a ver quién más. Hablaba, profe, como que en este proceso como de globalización también, el concepto que la no se acordaba era el de ciudadanos. Teníamos un estado que pasaba de ser un estado como de bienestar, digamos, una estado-nación, a lo que es el estado técnico-administrativo, creo que decías, no me acuerdo si era ese concepto, como que, digamos, como que jugaba, digamos, más para el lado del consumismo y del neoliberalismo y demás, y como que eso hizo el traspaso de la noción de ciudadano a la de consumidor. Perfecto. Bueno, bien, pero qué detalle, ¿no es cierto? Digo, qué detalle pasar de ser de la construcción del ciudadano, ¿sí? Que tiene que, ahí hay un sujeto, digamos, anudado a la norma, a las reglas sociales, ¿sí? Forma parte de ese orden, ¿no? Construye lazo con otros, forma parte del tejido social, ¿sí? Y a la del consumidor, que también forma parte del tejido social, pero no del mismo modo que el ciudadano, ¿no? Hay una subjetividad formateada. Entonces, todo es susceptible de compra y venta según la lógica del mercado. Ya no soy sujeto, soy objeto, digamos, porque soy susceptible de compra y venta. Digamos, tenemos la connotación de ser sujetos mercancía. ¿Se entiende? Hay una pauperización de la condición humana. Bien. Bajo ese esquema, imagínense que esto tiene que ver con la cuestión de la distribución de la riqueza, y vamos a hablar puntualmente en este sector del mundo que es América Latina, ¿no? Donde aparece, donde hay un incremento de la violencia sin precedentes en todo el mundo, ¿no? Pero en esta porción del mundo aún más. ¿Por qué? Porque aquellos países que de alguna manera las lógicas del mercado están mucho más asentadas, digamos, por supuesto que hay incremento de la desigualdad social. Y de la mano de la desigualdad social aparece la violencia, en todas sus formas. Entonces la violencia a la que nos estamos dirigiendo hoy tiene una dimensión fuertemente social, es producto de la sociedad, ¿sí? Y tiene raíces profundas, estructurales, coyunturales, tanto económicas como culturales. En un sistema
donde hay una supremacía del mercado que construye la idea de ciudadano como sujeto consumidor, y el sujeto ya no es sujeto, sino es objeto mercancía, imagínense las posibilidades de subjetivarse con otros, y de generar o proponer procesos de subjetivación de otras personas. ¿En qué va a estar basada esa subjetivación? Esa es una de las preguntas. Escuchen, miren, les voy a leer algunas noticias de los diarios. Dice, violencia en Lomas de Zamora, enfrentamiento por el despido de 1000 contratados. Hubo 2 heridos con armas en las barras que reclamaban la reincorporación de despedidos por el nuevo intendente de Lomas de Zamora tras la destitución del anterior. Otro, en el debate por los menores, un juez quedó en la línea de fuego. El asesinato de policías disparó otra vez reclamos de mano dura con los menores. Un juez fue objeto de duras críticas y hasta se difundió su teléfono para que los oyentes lo llamaran. Otro, determinaron que un alumno murió agredido a patadas y trompadas. Médicos forenses determinaron que el niño de 11 años agredido el pasado lunes por 2 compañeros durante un recreo en la escuela de la ciudad santiagueña de Frías murió 5 días después a consecuencia de una golpiza recibida, ya que su cuerpo presentaba serias lesiones provocadas por trompadas y patadas. Otro, matan a balazos a un chico en un barrio periférico de Santa Fe. Un chico de 12 años que hacía 20 días había sido detenido por diversos robos y luego liberado fue asesinado de un balazo en un barrio periférico. Cada una de estas noticias dice no remite solo a la información, sino que contribuye a crear una imagen de los excluidos, de la desvalorización de la vida humana, de las amenazas, los peligros y los miedos, ¿sí? La intensificación de la criminalidad en general y la de los jóvenes en particular es una de las temáticas más proclives, ¿sí?, al sensacionalismo de los medios de comunicación y se apoya en general en dudosos criterios éticos y valorativos. Estos dudosos criterios éticos y valorativos, ¿sí?, representan de alguna manera a los medios masivos de comunicación, también representan a otras instituciones como la escuela, como la familia. Acá lo que se está poniendo en cuestión casualmente es la dimensión ética, entre otras cuestiones, que construyen al sujeto. Una dimensión ética construida bajo criterios dudosos, de alguna manera, impacta fuertemente en la subjetividad y construye una idea de subjetividad, construye una idea de un otro. Una pregunta, por ejemplo, fíjense cómo se diseminan y cómo se construyen estereotipos a partir de estas, que no representan a esas subjetividades, no las representan, sino las construyen, las producen. ¿Cuáles son los estereotipos de pobreza que tenemos? ¿Relacionados a qué? Les pregunto. Si nosotros pasamos con el colectivo y miramos una villa, ¿qué cosas nos imaginamos? Una villa de emergencia, ¿no? A las orillas de una vía de tren. ¿Qué cosas nos imaginamos que suceden ahí adentro? Y delincuencia, violencia, venta de drogas. Totalmente. Sí. ¿Se entiende cómo la violencia de la que nos estamos ocupando tiene profundas raíces estructurales, coyunturales, que tienen que ver con la construcción de sistemas de Estado y con la priorización de algunas lógicas por sobre otras? Digo, el mercado, las lógicas del mercado, traen todas estas consecuencias. Si solo vemos las violencias y solo vemos la cara de quienes, de quienes hacen acto de la violencia, nos estamos quedando cortos en el análisis. La pregunta es, ¿por qué la violencia se produce? ¿Cuáles son las relaciones sistémicas, de alguna manera, entre instituciones, entre sujetos? ¿Cuáles son las relaciones que se producen y cuáles son las coyunturas que están por debajo de esas relaciones, tensiones? Si hay desigualdad social, esta sería la hipótesis.
Si hay desigualdad social, hay violencia. No hay forma de que no la haya. Desigualdad social en todos los aspectos. Y la desigualdad social es desigualdad educativa, es desigualdad en la distribución de la riqueza, con su consecuencia en la disminución o en la pauperización de los vínculos institucionales. Y cuando hablamos de institución, no solamente hablamos de escuelas, y no estamos hablando de la familia, estamos hablando de los lugares de trabajo, las cuestiones laborales. ¿Se entiende cómo esta cuestión coyuntural se mete, en realidad anida actualmente en los vínculos que se dan en las instituciones? Y el vínculo siempre es social. Bueno, entonces vamos a decir que las investigaciones recientes, ¿sí?, destacan que si bien el deterioro social está ligado a múltiples factores, uno de los más grandes, el deterioro social, uno de los más grandes es casualmente esta fragmentación de las sociedades. La fragmentación, ¿no? La polarización, ¿no? La sociedad deja de funcionar como un todo más bien integrado, para funcionar como por partes, ¿no?, con intereses contrapuestos. Otro tiene que ver, por ejemplo, con la desigualdad socioeducativa, digamos, ¿no? El grado de analfabetismo de nuestras sociedades, pese a que en nuestro sistema educativo hay una obligatoriedad de la escolaridad primaria y secundaria. Pero aún así sigue habiendo analfabetismo. En altos porcentajes. Bueno, todo esto que estamos hablando genera las condiciones, es como decir, genera los espacios que propician la violencia. Espacios que propician la violencia, hay como una violencia silenciosa, latente y esperando aparecer, ¿no? Porque está ahí, palpitando, ¿no es cierto? Nadie que sea objeto de la desigualdad puede vivir una vida tranquila y sintiendo que sus derechos se garantizan. Muy por el contrario, se vive con la sensación de ser un excluido social, de ser un desintegrado de la sociedad. Bueno, sin ir más lejos, la condición de nuestros jubilados, por ejemplo. Es esa sensación permanente y constante, no solo por ser pasivo, ¿no? No solo por haber dejado de trabajar, sino por sentir que literalmente es un desintegrado social. Y esa sensación de aplomo, ¿por qué muchos de nuestros abuelos, de la gente que se jubila, entra en un estado de gran depresión? Y díganme si eso no tiene que ver con la producción de la subjetividad. ¿No? Digo, ¿por qué los abuelos se enferman más allá de que hay una cuestión orgánica, de deterioro biológico, pero digo, más allá de eso, las condiciones sociales que impactan fuertemente a nivel psicológico, a nivel afectivo, y la neurobiología ya a partir de las investigaciones ya ha constatado que la dimensión de lo social es tan fuerte que construye reconfigura, digamos, la conexión neuronal, ¿no? Digamos, este deterioro cognitivo y afectivo que sufren los abuelos no es solamente una cuestión biológica, es una cuestión altamente determinada por las condiciones sociales de su estar, digamos, en la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hay aparición de violencia, ¿sí?, maltrato, y estamos hablando del maltrato, estamos hablando del abuso, que también va a ser algo que vamos a trabajar
a partir de un video, de una grabación del año pasado, y que fue una clase que dio Nicolás Di Persia, que va a ser el profe que me va a acompañar en la segunda parte de este año, para la nueva acabada, porque el profe tiene horas en la segunda parte del año. Y esa clase la dio él, y bueno, ustedes van a ver ese video sobre el abuso sexual infantil. Pero quiero decir, detrás de esto hay una forma de deshacer el lazo social, ¿no? Deshacer ese lazo social, que otrora, digamos, podía sostener el Estado benefactor o el Estado-nación. Miren, cuando hablamos de lógica de mercado, ¿no? Miren las implicancias que tiene, miren las consecuencias que trae. Profe, ¿esto se lo puede pensar, se lo pregunto, en lugar de la mujer en la sociedad? ¿Se lo puede llevar a...? Por supuesto. Porque se me viene, estamos leyendo para TFL, para trabajo final, y se me viene todo esto que está diciendo, con las lógicas de mercado y demás, el lugar que ocupa la mujer en cuanto al trabajo, si remunerado o no, esto de ama de casa y todo, o sea, lo puedo relacionar mucho. Por supuesto que sí. Por eso, no me quiero adelantar, pero por eso, un cambio de representación me parece que es posible a través de las prácticas que generan los movimientos como el feminismo. No lo digo yo, ya está constatado. La práctica, o sea, el feminismo es una práctica, no es una teoría, ¿no? Entonces, estos movimientos, y no estoy hablando del feminismo, no estoy hablando de la mediatización del feminismo, no estoy hablando de las prácticas que se mediatizadas por los medios de comunicación, no estoy hablando de eso, me parece que eso no es feminismo, son cosas distintas. Estoy hablando de las prácticas que modifican el estatus de las personas, ¿sí? Y revinculizan, ¿sí?, a las personas. Rearman ese lazo social, lo nutren, lo fortalecen desde otro lugar. Y aquellos que en esa conjunción, en esa posición social, en la sociedad, en la posición que cada uno ocupaba, digamos, se puede reconfigurar esa posición. Entonces hay un empoderamiento del género, ¿sí?, y a su vez de las franjas etarias más pequeñas. Digo, los niños también formando parte de la participación, siendo participantes de la construcción de su propio proyecto vital. Ahora se escuchan los niños. Bueno, en el Código Civil y Comercial yo les he pasado el texto, ¿no? El interés superior del niño, respetar el interés superior del niño. Entonces, digo, esto, que no estaba antes, dentro de las franjas más maltratadas, estaba el género femenino y los niños y las niñas. ¿Me siguen? Bien. Bueno, pero eso lo vamos a retomar en dispositivos, digamos, todo este movimiento feminista. A ver, no queremos estudiar el feminismo, queremos sacar del feminismo aquello que consideramos sumamente potente, ¿no?, para construir una intervención basada en enfoque de derecho y en perspectiva de género. En el enfoque de derechos, porque reconocemos que los sujetos, todos estos sujetos son sujetos políticos, son sujetos de derechos, ¿sí? El trabajo para el ejercicio y la garantía de los derechos de las personas es la manera de reconfigurar el estatus de sujeto. El estatus de sujeto, ¿sí?, alterado o corrido por la lógica de mercado. ¿Ok? El enfoque de derechos. El reconocimiento social de un sujeto que tiene derechos fundamentales. ¿Sí?
El autor que trabaja eso es Honneth. Y creo que hay un artículo, no sé si se cita, porque se me hace lío, pero no sé si se cita en el texto que yo les voy a hacer leer de Lely Kellen, no sé si se lo cita Honneth. Pero de última les voy a pasar también el artículo donde habla, cuál es la concepción de derecho, porque esa también es la otra, ¿no? ¿Cuál es la concepción? ¿De qué cuando hablamos de enfoque de derecho, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nosotros lo pensamos desde Honneth, desde el reconocimiento. Hay un reconocimiento de que el otro tiene derechos fundamentales. Y es el reconocimiento del otro como un otro legítimo. Bueno, y la perspectiva de género, ¿por qué? No solamente la cuestión de género para diferenciar lo masculino, lo femenino, la igualdad, sino como una práctica, ¿no? Como una práctica que colabora en subvertir el orden en el que el patriarcado ha puesto el sistema, el orden del sistema social, que prioriza una lógica masculina. Y no estoy hablando solo de los varones, estoy hablando de la lógica masculina. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el género no es solamente una cuestión de quién es mujer, quién es varón, sino de las lógicas que entrañan, ¿no? ¿Lógica masculina desde el poder? Claro, por supuesto. Estoy hablando, las lógicas masculinas, estoy hablando de, a ver, ¿cuáles son los modos de dominación? ¿No? Por eso cuando se habla de la deconstrucción masculina, tiene que ver con eso, con cómo se ha instalado un modo de pensar, cómo piensan los varones, cómo piensan las mujeres. Bueno, bajo esa legitimidad de cómo piensan los varones, bajo esa lógica se ordena el sistema social, al que le llamamos patriarcado. Profe, y creo que a eso se refiere con no las lógicas de pensar del hombre, sino cómo todos estamos ligados, cómo la sociedad va inmersa en esa lógica masculina, digamos. Exactamente. Esa sería la búsqueda. No le echemos la culpa a los varones, porque son machistas. Bueno, pero ¿qué entraña ser machista? ¿Cuáles son las jerarquías sociales que genera ese modo de pensar que le llamamos machismo, ¿no? ¿Cuáles son las jerarquías? ¿Cómo ordenan a los géneros en tanto posicionamientos sociales dentro de la sociedad? ¿Cómo los ordenan? Y por supuesto, los niños y niñas, antes de la garantía antes de del discurso de los derechos, los posicionaban en el mismo lugar que en los de el género femenino. Esto de primero, lo escucharán como una frase, ¿no? Primero las mujeres y los niños, ¿no? Esa cuestión, en algún punto, no era de cuidado. En realidad había una construcción del otro como el otro débil, ¿no? Mujeres y niños. Por eso primero mujeres y niños. Bueno, la práctica feminista viene a romper con esa lógica y viene a querer resignificar nuevamente las lógicas, equiparando no solo los géneros, sino los modos en los que se piensa, los modos de pensar, las lógicas que entrañan. Bueno, ¿me siguen? ¿Cómo lo ven hasta aquí? ¿Lo ven bien? Bueno, algunos estudios dividen, digamos, las causas de la violencia en tres partes. Una dicen que son estructurales, que son las que venimos nombrando, digamos, la desigualdad social, económica, la pérdida de valores éticos, ¿no? La falta de gobernabilidad, las democracias débiles, la violación de los derechos humanos. Bueno,
se citan como factores estructurales. Después hay factores institucionales que tienen que ver con lo que yo nombraba anteriormente, ¿no? La distancia entre lo que prescribe la ley, el discurso de los derechos, la distancia y las prácticas que realmente se suceden en el plano institucional, lo que realmente acontece, ¿no? Que no es solamente decisión de algunas personas, sino es casualmente la dificultad y el mismo conflicto que tienen los derechos de hacerse en el plano práctico, en el plano fáctico. Porque estructuralmente, digamos, hay un soporte que dificulta que esto sea de esa manera. ¿Me siguen? De alguna manera, a ver, es compleja la cuestión, porque es como querer, que no haya humedad cuando la casa tiene problemas de filtración desde las napas desde las napas, ¿no? Que la filtración viene desde las corrientes de agua que están por debajo de la casa. ¿Cómo subsanar eso? Bien, es algo estructural, ¿no es cierto? Es como algo que es una estructura que soporta las prácticas. Bueno. Y tiene que ver con esto, con la sensación y la percepción de que las instituciones finalmente no representan a los sujetos. Si ustedes lo analizan y lo piensan, uno lo puede pensar como hijo, la institución familiar, lo puede pensar como estudiante, ¿sí? Bueno, esa falta de confianza, ¿no? Esa falta de que se traduce, ¿no? Esa falta de representación, es decir, si finalmente la institución parece que funcionara por fuera de mis intereses, por fuera de mis derechos, ¿no? Aunque dice que funciona a través de eso, ¿por qué yo siento por momentos que no es así? Profe, eso puede tener que ver con esta cuestión que vemos siempre, que las instituciones como que se quedaron en el tiempo y como que no se van tornando los cambios sociales y demás. Correcto. De eso se va a tratar la lectura de Lely Kellen que yo les propongo. Va a decir eso, prácticas, ¿cómo se dice? Prácticas nuevas, pero soportadas por representaciones viejas. ¿Se entiende? Queremos tener prácticas diferentes, pero lo que no han cambiado son las representaciones que hemos construido. Son como de otra época. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se traduce? En desazón, en frustración, en falta de confianza. Todo generando un caldo de cultivo, ya te doy la palabra, todo generando un caldo de cultivo para que se produzca la violencia. Y cómo esto también va impactando en la construcción. Si nuestra subjetividad, así como nuestro yo, es plástica, la subjetividad es plástica, ¿no es cierto? Ya quedó perimido el concepto de que haya constitución de subjetividad. No, sí, hay una constitución de subjetividad, hay una estructura de personalidad que soporta, ¿sí? Hay una construcción psíquica, pero después hay acontecimientos y prácticas institucionales, sociales, en un contexto histórico particular que vuelven a moldear. Es como, nuestra subjetividad es como arcilla, ¿no? Hay posibilidad de reconfigurar, de revisar, de remirar. Entonces, una persona que está expuesta permanentemente a situaciones de desamparo social, de falta de representación, ¿sí? ¿Cómo no va a tener como consecuencia, cómo no va a construir la frustración, la desazón, la falta de confianza sobre las instituciones? ¿Por qué le tenemos miedo a la policía, por ejemplo? Vemos policía y en vez de sentir que estamos protegidos, puedo decir, bueno, la verdad que no sé si ir a hacer la denuncia, porque... Pero fíjense lo serio que es. Sí, Julieta. No, o sea, se me vino con lo que decía Vale y con lo que decía usted,
Yo la otra vez veía a una entrevista de Mateo, ay, ¿cómo es el apellido? Salvato puede ser. Y él hablaba y decía que todo el tiempo que queremos cambiar la sociedad, o sea, él hablaba de la inclusión y decía, estamos hablando que queremos cambiar la sociedad, pero todavía en las escuelas tenemos al docente y a los chicos sentaditos en un banco y el docente como él tiene el poder. Entonces como miremos también por ahí, por ese lado. Entonces como bueno, nada, se me vino eso por las instituciones. Sí. Bueno, también podemos volver a pensar por qué desde hace tanto que nos estamos quejando de, o por qué aparecen, por ejemplo, como aparecen los síndromes desatencionales, digamos, como las nuevas formas. A ver, si analizamos desde este punto, ¿sí? ¿Hasta dónde realmente existe ese síndrome desatencional? ¿Existe? ¿O en realidad es la creación de un síndrome para poder explicar por qué los niños jóvenes no están o no responden a las representaciones de otras épocas? Como se quiere seguir sosteniendo esa representación, porque los docentes, las representaciones las tienen los docentes, no los nuevos niños ni jóvenes. Mi pregunta es, ¿existirían los síndromes desatencionales si las escuelas tuvieran otro formato? ¿No nos ha obligado la pandemia a pensar, a reconfigurar la noción de escuela y de institución y de maneras de enseñar y aprender? ¿Existen ahora, digo, en este formato, los síndromes desatencionales? ¿Serían desatencionales? Fíjense que son niños más vinculados a la tecnología, que pueden responder en distintos formatos. Digo yo me pregunto. Con respecto a eso, es impresionante cómo nos muestra esto de tener que cambiar a lo virtual, digamos, y estos modos, y que cuando vuelven las clases todo vuelva a ser como antes, y que no haya hecho ese clic de decir, bueno, hay que cambiarlo como se viene dando. Y después vuelve a pasar, vuelven a virtual, tienen que volver a cambiar todo, y vuelven a presencial y vuelven como antes, como que no se plantean realmente ese cambio de mirada. No nos planteamos en realidad, porque hasta que no empezamos a mirarlo de esta manera, nosotros tampoco nos planteamos demasiado. Fíjense, la queja de los docentes de la escuela, de los padres, es directamente proporcional a la posibilidad de cambio. Es directamente proporcional. Si lo viésemos, si lo analizamos, en realidad esa queja da muestra de cuánta resistencia hay a modificar las representaciones que ya no sirven, pero ya no venían sirviendo, chicos, hace 20 años que no sirven. Ustedes ya son el ejemplo más contundente. Lo que sí poseen muchos estudiantes y muchos seres humanos es una gran capacidad adaptativa que en realidad no tiene nada de saludable. El que vos te puedas quedar sentadita y calladita, ¿no? Para atender a alguien que está hablando adelante tuyo, ¿no? Lejos de ser algo positivo, en realidad puede ser algo altamente enfermante. Solo que algunos lo pueden hacer y otros no. Como vos lo podrás hacer, bueno, vos no serás síndrome desatencional. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Hay gente que, expuesto permanentemente a violencia, puede llevar o lograr un grado de sumisión. Ahora, hay otros que psíquicamente y por estructura de la personalidad no soportan ni toleran tanta presión. Por lo tanto, vos que sos muy adaptadita y muy tranquilita, vos no serás, digamos, catalogada como una persona violenta y agresiva. Mientras tanto que el otro, que ha estado recibiendo la violencia todo el tiempo, pero por sus características no puede tolerarla y reacciona, ¿se entiende? Ese sí va a ser catalogado como violento. ¿Se entiende finalmente? Digo, ¿cómo hace falta? ¿Cómo nos hace falta? Y lo bien que finalmente nos vino la pandemia, porque como dicen algunos autores, hay fuerzas que están tocando a nuestra puerta. Digo, es una metáfora. Es decir, le tocan la puerta a las representaciones antiguas, a las representaciones que funcionaban en otro modelo de sociedad, en otro orden de sociedad.
La pandemia le está tocando, las fuerzas de la pandemia, no la pandemia en sí, sino las fuerzas que están ocultas en la situación de la pandemia, que son potencias que permiten, si las escuchamos, poder modificar el orden en el que están puestas las cosas, tal como lo piensa la práctica del feminismo. ¿Se entiende lo que digo? Yo creo que si no estuviéramos en pandemia no estaríamos pensando estas cosas, porque casualmente lo que nos permitió la pandemia es observar cómo estaban puestas las cosas, cómo se profundizaron de alguna manera, se agudizaron los procesos de desigualdad social, cómo los más pobres siguen siendo aún más pobres. O sea, todos los procesos de pauperización se han profundizado. Pero también, gracias a esta situación, está más visible la desigualdad. Y está más visible también, si queremos, la posibilidad de darnos cuenta cuál es la lógica que subyace a esta situación coyuntural. Ludmila, ¿querés decir algo? No, perdón, lo activé sin querer. Bueno, ¿vamos hasta aquí? Bueno, pero además me acordé de la violencia secundaria, que quizás puede tener que ver, bueno, que fue desarrollada por Pierre Boulagnier, en este modo de ejercer como una violencia interpretativa, y bueno, silenciosa. Entonces los modos reactivos son vistos como los violentos y no en realidad la violencia interpretativa. Bueno, también haciendo foco en que por qué no interpretar, ya tomando esto de lo que hablábamos al principio de la construcción de los casos, también para nuestra propia práctica, digamos, evitar ese tipo de interpretación. Perfecto. Bueno, perfecto, porque en realidad, fíjate vos, la metodología de la construcción del caso es a propósito. Es a propósito, digamos. Cómo mirar desprejuiciadamente, ¿no? Tampoco sin pretender, digamos, porque no es que la realidad está allá y nosotros, no. Hay un proceso de construcción detrás de la mirada hacia la realidad, ¿no? La construyo yo, ahora, pero la construyo a partir de lo que el otro dice de su vicisitud, que es diferente, ahí viene la violencia y la interpretación, que es diferente a decir yo cómo vive el otro. ¿Se entiende la diferencia? Por eso la necesidad de tomar nuestros registros, porque si hemos realmente realizado una buena práctica etnográfica, quienes nos van a dar la data de quiénes son ellos. Y yo solamente estoy ordenando las partes de ese caso. Por supuesto que es inevitable una interpretación porque uno ya, en el mismo momento de ordenar las cuestiones, ya está haciendo una interpretación. Pero no es esa violencia interpretación, ¿no? Sin más. Que tiene que ver con... Bueno, esa violencia de interpretación tiene que ver con una práctica y con un modo de ordenar socialmente las cuestiones y con el patriarcado. Viene de esa mano, viene de ese lugar. Bien. Esta cosa de la asistencia, ¿no? Y nosotros nos proponemos de otro lugar, es pensar con los sujetos, las vicisitudes, que también en algún punto son nuestras vicisitudes. Porque somos sujetos, sujetados a otros. Fíjense cómo son cuestiones sutiles, pero cómo cambian el paradigma, ¿no? Y que tiene que ver con esta práctica feminista, que tiene que ver con la construcción de lazos solidarios, ¿no? Digo, recuerdo esto de cómo se llaman entre las feministas que se llaman hermanas, ¿no? O el hermana yo te creo, o todas estas cuestiones. Me parece que está en relación con eso. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá?
¿Están bien o están pensando o están...? Ah. Bueno, miren, después van a tener el material para seguirlo leyendo, pero yo les quiero contar, por ejemplo, en un informe, ¿sí?, del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, fíjense, denuncias por violencia familiar. De septiembre del 2015, o sea, un año, de septiembre del 2015 a agosto del 2016. En Altagracia, 1.360 casos. En Arroyito, 292. En Belville, 805. En Carlos Paz, 1.618. En Corral de Bustos, 60. En Cosquín, 1.640. Cruz del Eje, 877. Jesús María, 1.429. En Río Cuarto, obviamente que también tiene que ver con la población, el número de habitantes, ¿no? En Río Cuarto, 3.879. Dentro de las víctimas, de todas estas, el 24% fueron víctimas masculinas y el 75% fueron víctimas femeninas. Digo, esta explicación, ¿no cierra en el marco de lo que estamos hablando? Fíjense, las víctimas. De 1 a 18 años el 14%, de 19 a 25 años el 15%, de 26 a 40 años el 38%, de 41 a 50 el 16% y más de 50 el 14%. O sea, la franja más alta, digamos, de víctimas, de 26 a 40 años. Digo, no casualmente, digo, se da en una franja etaria de constitución familiar, de situación laboral, ¿no? Plena, ¿no? Bueno, miren cómo se relaciona con lo que estamos hablando. 75% de esta población nunca asistió a instituciones del Estado previamente a la denuncia. Digo, creo que eso dice bastante, ¿no? 75% no, previamente a la denuncia, no fue a la justicia civil. 65% previamente no fue a la justicia penal y 64% no fue a la justicia de violencia familiar. El 71% de las personas convive con el agresor. 62% de los que denuncian viven con hijos. Bueno. Bueno, chiques, a ver. Estamos hasta acá. La clase es simplemente es una presentación, un marco, ¿sí? Un marco conceptual para poder entender la violencia estructural, digamos, ¿no? Las causas estructurales, las causas institucionales de la violencia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para esta clase yo voy a trabajar, para la clase anterior voy a, perdón. Para esta clase voy a poner todo lo que tiene que ver con la violencia, ¿sí? Los materiales y las claves de lectura para los textos, ¿sí? Y para mañana vamos a trabajar todo lo que es dispositivos, ¿sí? En el horario de la noche. Vamos a hacer la grabación de la clase y también vamos a dejar. Y ya con eso tendríamos el panorama, digamos, de la mirada forense. ¿Estamos de acuerdo? Dudas, consultas, preguntas.
Espérenme un segundito. Bueno, estamos aquí. ¿Cómo va? ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, para la clase de mañana de dispositivos, ¿va a subir algún material como para que podamos tener una lectura previa?